En el Evangelio según San Lucas 4 nos habla sobre la tentación por la que pasó nuestro Señor Jesucristo. Esta tentación Él la padeció como Hijo de Dios. Fue una tentación que tiene su trascendencia espiritual, que tiene ese efecto en su ministerio, en su vida espiritual, en toda su obra. Pero esta misma tentación es por la que pasa el creyente, el cristiano, aquel que ha decidido seguir a Jesucristo, aquel que ha creído, aquel que forma parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así como nuestro Señor Jesucristo padeció, entonces la iglesia o los que somos parte de su cuerpo, vamos también a pasar este proceso de esa tentación. Pero esto no es comparable, o sea, la tentación de Jesucristo tiene su dimensión en Él, porque Él es nuestro Salvador, y tiene esa pequeña efecto en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue tentado cuando Él estaba iniciando su ministerio. Es una tentación que va a probar su avance, su crecimiento, que va a intentar frenar, detener ese avance hasta llegar a la meta, al objetivo de nuestro Señor. La narración bíblica nos habla de cuando nuestro Señor Jesucristo descendió a las aguas, fue bautizado y entonces al salir una paloma se posó sobre él. Esta paloma es la expresión del Espíritu Santo, es la manifestación del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Él es llevado durante 40 días y en los cuales Él no comió. Y entonces Él tuvo hambre y fue tentado. Esto que está narrado, esto que está mencionado por el escritor bíblico, nos habla de ese inicio del ministerio de Jesucristo. Nos habla de un antes y un después. Antes no había iniciado ese ministerio, ese servicio delante de Dios. Y entonces esto es un parteaguas de un antes y un después, en donde el Espíritu Santo va a llevar a nuestro Señor Jesucristo a que Él tenga ese cumplimiento, a que Él tenga ese desarrollo espiritual, esa madurez espiritual, y Él pueda cumplir y llevar a cabo el propósito por el que Él nació, por el que Él vino, que es a salvarnos, yendo a la cruz del Calvario y posteriormente resucitando. Pero todo esto lleva el proceso de un crecimiento, de una obediencia, de seguir los pasos del Espíritu Santo hasta llegar a esa meta, a ese objetivo. La tentación por la que pasa nuestro Señor Jesucristo por parte del diablo es tratar de frenar, de detener ese crecimiento, de frenar ese desarrollo y que no llegue a esa meta, a ese objetivo que es la resurrección, que es llegar en esa obediencia, que es interponerse en la obediencia, o sea, en el caminar con el Espíritu Santo, interponerse en ese sacrificio que va a unir, que va a relacionar a Dios con el hombre, en esa relación que hace nuestro Señor Jesucristo al ponerse en la cruz del Calvario como intermediario, como camino entre Dios y el hombre, y va a interponerse en esa resurrección, en esa consumación de la salvación, que es la nueva vida. Entonces, este proceso que pasó nuestro Señor Jesucristo también lo va a pasar el cristiano en su dimensión, en la dimensión del creyente, en la particularidad
del creyente, que no se va a comparar con la obra, el ministerio, la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero que va a interferir en esos mismos procesos. Entonces hoy trataré este tema de la tentación que padeció nuestro Señor Jesucristo, pero ahora relacionada en la vida del cristiano, enfocada en la vida del creyente, de aquel que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en esa integración de la iglesia. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, el creyente y el cristiano va a caminar, va a tener ese crecimiento, ese desarrollo llevado por el Espíritu Santo, llevada a esa vida espiritual, a ese crecimiento, a esa madurez espiritual, hasta llegar al objetivo de nuestro Señor Jesucristo, y que es también ser levantado de los muertos, tener ese nuevo cuerpo, esa nueva naturaleza espiritual. Cuando el Espíritu Santo toma al cristiano, toma al creyente, lo va a llevar al desierto. Este desierto va a representar lo que aún no hay. No hay nada. Antes había una vida. Antes había algo. Todos tenemos el testimonio de una vida antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. El testimonio de un comportamiento, el testimonio de una vida de pecado, de errores. Pero en el momento de conocer a nuestro Señor Jesucristo, de recibir al Espíritu Santo, entonces comenzamos a caminar a una nueva vida, caminar una nueva senda. En esta nueva vida aún no hay nada. Hay cosas por hacer, hay cosas por desarrollar, por construir. Es una nueva naturaleza, un nuevo pensamiento, una nueva forma de hacer las cosas, de sentir, de vivir el Evangelio, de vivir la relación con Dios. Una nueva forma de relacionarse con el prójimo, una nueva forma de entender y de ver las cosas a través de la enseñanza del Espíritu Santo, a través de la palabra, de la voluntad de Dios, caminando en el Evangelio. Entonces nos vamos adentrando a esa vida espiritual, vamos desarrollando esa vida espiritual. Vamos caminando por lo que no habíamos caminado antes. Antes vivíamos en la carne, ahora comenzamos a vivir en el Espíritu. Es algo nuevo. Así nuestro Señor Jesucristo fue llevado a este desierto para comenzar a hacer las cosas que debía de hacer por el Espíritu Santo, cumpliendo la voluntad de Dios. Así también el creyente, el cristiano, comienza a hacer las cosas. Antes no obedecíamos, ahora comenzamos a obedecer. Ahora comenzamos a ese ministerio, a ese servicio. Antes no teníamos esa utilidad delante de Dios. Ahora comenzamos a ser útiles, comenzamos a dar ese testimonio por el que fuimos llamados y por el que estamos caminando por el Espíritu Santo, desarrollando esos ministerios, desarrollando los dones espirituales, dando ese testimonio de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra forma espiritual de vida a la que estamos siendo llevados. Un pensamiento, una mente restaurada, unas obras fructíferas por el Espíritu Santo. Pero a esta novedad de vida es donde se va a oponer el enemigo, llamado Satanás, llamado el diablo. El diablo es aquel que se interpone, aquel que acusa, aquel que es el adversario de Dios, aquel que va a estar en contra de todo lo que Dios hace, de todo lo que Dios ha dispuesto. Va a estar en contra de todo. Entonces, es el que se va a oponer a este caminar. Y la primera tentación va a consistir en regresar a la vida antigua. Estamos caminando en una nueva vida. La primera tentación es hacer que uno regrese a esa antigua vida, a ese antiguo comportamiento. Va a despertar los deseos. Le dice a nuestro Señor Jesucristo
tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Va a promover el desorden, a que uno vuelva a ese desorden, a que uno haga las cosas que no debe de hacer. Va a despertar esos sentidos, va a despertar esos deseos, esos anhelos. En el mundo yo hacía esto, en el pasado yo hacía aquello, yo me deleitaba en estas cosas, yo me esforzaba por tener esto que satisfacía mis ansias, satisfacía mis anhelos, satisfacía mis hambres. Aunque toda esta satisfacción era por el desorden. Vivíamos una vida desordenada, donde teníamos lo que queríamos a costa de cualquier cosa. Nuestros caprichos los satisfacíamos, mintiendo, robando, violentando. Todos en el mundo hemos tenido esos pensamientos o teníamos esos pensamientos de cómo obtener las cosas de forma sencilla, sin el mínimo esfuerzo. Cómo convertir las cosas que son adversas a nuestro beneficio, a nuestro capricho. Nos satisfacíamos con cualquier cosa. Nos engañábamos satisfaciendo nuestros anhelos, nuestras ansias, con cualquier placer, con cosas que no concordaban. Queríamos felicidad, la satisfacíamos con los deleites del mundo, lo que no produce una satisfacción, lo que no produce un verdadero gozo. El drogadicto va a satisfacer su necesidad con la droga, cosa que no concuerda. Eso es lo que está diciendo Satanás. Mira, tienes hambre, satisface tu hambre con esto. Satisface tu deseo con el alcohol, con las drogas, con el sexo, con los disfrutes, con la vida mundana. Pero no hay una correlación entre lo que está proponiendo y lo que realmente va a satisfacer, a lo que nuestro Señor Jesucristo responde. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la palabra de Dios. Eso es lo que verdaderamente va a satisfacer. Entonces, la primera tentación es llevarnos nuevamente al mundo encontrando satisfactores falsos, satisfactores desordenados que no van a satisfacer verdaderamente nuestra necesidad. Pero es descarrilar nuestro andar con el Espíritu Santo, es volvernos atrás. Que dejemos de hacer las cosas que están mandadas por la voluntad de Dios, que nos olvidemos de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, de lo que Él dice que va a satisfacer nuestra necesidad, de lo que Él ha dispuesto para nuestra vida, dándonos ese amor, esa paz que solamente Él puede dar. El diablo dice, eso no te sirve, eso no te es útil. En el mundo tienes satisfactores, regresa a ellos. Esa es la primera tentación, regresar al mundo, regresar a la vida pasada antes del andar en el Espíritu. La segunda tentación es que va a provocar o va a intentar separar, romper esa unidad con Dios. En el momento de creer, nos vinculamos con Dios a través del Espíritu Santo. Nos vinculamos a través de nuestro Señor Jesucristo. Establecemos ese vínculo. En el mundo estábamos separados de la cobertura de Dios. Estábamos separados de la voluntad de Dios. No teníamos esa participación como hijos de Dios. Pero ahora que comenzamos a caminar en el Espíritu Santo, que comenzamos a caminar en el Evangelio, en esa nueva vida, tenemos una relación con Dios. Y Él es nuestro Padre y somos sus hijos. Y lo reconocemos y lo adoramos como Padre, lo buscamos. Pero el diablo viene a interponerse. Esta segunda tentación es romper ese vínculo. Y va a intentar romper este vínculo provocando ese encono
o ese enojo en contra de Dios, provocando una ira, provocando una desconfianza, él comienza a decirle a Jesús, mira, todo esto yo lo he recibido, todo esto es mío. Yo no he tenido que esforzarme, yo no he tenido que hacer nada para recibir todo esto, yo lo recibí. ¿Tú qué has recibido? ¿Tú qué has obtenido? Ahí comienza a meter una duda. Ahí comienza a meter la cizaña que intenta separar, romper la confianza, romper el vínculo. Y en nosotros, en el creyente, va a comenzar a meter esa duda y nos va a presentar a otros y nos va a decir, mira, aquel que no es cristiano, aquel que no sirve a Dios, que no le busca, tiene más bienes que tú. Tiene más logros que tú. Tú no tienes trabajo. Tú eres pobre. Estás enfermo. Tienes problemas por acá, tienes problemas allá. Y le buscas a Dios y por más que oras, no recibes sanidad. Por más que oras, no tienes esa paz. Por más que vas al templo, por más que ayunas, por más que ayudas, por más que intentas obedecer la voluntad de Dios, no tienes nada. Pero mira aquel que no se esfuerza en nada, todo lo que tiene. Y entonces va a provocar esa especie de nihilismo, donde le va a hacer dudar y le va a hacer creer al creyente, al cristiano, que por más que se esfuerce, no va a lograr nada. Por más que ore, por más que haga la voluntad de Dios, no va a obtener nada. Porque Dios es caprichoso y tal vez ni exista. Él habla de que todo lo ha recibido, pero no dice de quién lo ha recibido. Y entonces mete esa duda. Todo es coincidencia, todo es por suerte. Todo te va a llegar, hagas o no hagas las cosas. Seas obediente a la voluntad de Dios, vas a tener bienes. Satanás está diciendo que no depende de lo que tú haces con lo que recibes, sino que puedes hacer cualquier cosa y recibir bienes. Ningún esfuerzo vale la pena, está enseñando. Y entonces está rompiendo esa confianza con Dios. Está rompiendo ese vínculo con el Padre. Esta tentación es lo que va a provocar romper. Y entonces va a intentar que el creyente, que el cristiano, deje toda esa relación con Dios, deje todo lo que es Dios, deje de buscarlo, de nombrarlo, de hablar de Dios, de tener esa comunión en la oración. Viene toda esa apatía, ese momento de esa prueba donde uno dice, Dios no escucha. ¿Para qué sirve la oración? ¿Para qué sirve meditar en la palabra de Dios? ¿Para qué sirve ser bueno? ¿Para qué sirve ser creyente? ¿Para qué sirve ir a la iglesia? ¿Para qué sirve ayudar al prójimo? ¿Para qué me sirve todo esto si no recibo nada? Y aquel que no hace lo que yo hago, aquel que no hace la voluntad de Dios, vive tranquilo. Aquel que se emborracha, aquel que se droga, tiene más salud que yo. Aquel que es iracundo, violento, mentiroso, tiene un mejor trabajo que yo. Yo que soy bueno, que soy obediente, no me va bien. No tengo una buena familia, no tengo una buena casa. No me va bien. Entonces, ¿de qué sirve? Viene esa duda que intenta el rompimiento. Entonces, la primera tentación es volvernos al mundo. La segunda tentación es hacernos dudar de Dios. Y en esa duda que nosotros creamos en cualquier otra cosa menos en Dios. Que nosotros reconozcamos que todo es por suerte, gracias a la suerte.
Por eso dice, si tú postrado me adoras, nos lleva a pensar que es gracias a la suerte, gracias a que me recomendó fulano, gracias a mis estudios, a mis esfuerzos, gracias a los programas sociales del gobierno, gracias a mi amistad con fulano, con sutano, gracias a mi grande capacidad, gracias a mis fuerzas, gracias a mis contactos, he logrado esto, gracias a que yo hago esto, puedo lograr, puedo tener. Intenta borrar a Dios, borrar el nombre de Dios y hacernos creer que todo lo recibimos de alguien que no es de Dios. Y entonces damos la gloria, comienza aquel que ha caído a darle la gloria a el mundo, a la suerte, a las amistades, a sí mismo, a todo menos a Dios. Por eso es que es esa especie de nihilismo. Y la tercera prueba, la tercera tentación, es cuando el diablo, cuando Satanás ha fracasado en regresarnos al mundo, cuando ha fracasado en romper la relación con Dios, entonces va a actuar de otra forma. Y esto es trayendo el mundo a la vida del cristiano, trayendo el mundo a la vida del creyente, trayendo el mundo a la iglesia, a su nueva vida espiritual. Fracasó en al sacar al creyente de la vida espiritual y llevarlo al mundo. Fracasó, pero ahora es traer el mundo a la vida espiritual del creyente. Entonces, si no puede hacerlo volver y no puede romper la relación con Dios, entonces lo que ahora va a procurar es que el cristiano, que el creyente, no crezca, deje de avanzar, deje de crecer o de madurar espiritualmente. Cuando somos llevados por el Espíritu Santo es para hacernos crecer, madurar, avanzar, estar más en esa cercanía con Dios, que la vida espiritual sea desarrollada y que lo carnal mengue hasta morir, hasta dejar esa vida carnal totalmente, hasta llegar a ese pensamiento, a esa meta señalada por el apóstol Pablo, diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces es lo espiritual. El cristiano ha dejado lo carnal, lo terrenal, y ha crecido espiritualmente. Pero la tentación de Satanás es que ese crecimiento se frene, se detenga y comience a crecer lo carnal, lo espiritual, manteniendo lo espiritual a un grado muy bajo y que todo lo carnal crezca, se desarrolle. Y aquí va a afectar el corazón del creyente, el corazón del cristiano. Lo va a ensoberbecer, lo va a llevar a que piense que es lo máximo, a que piense que no hay nadie comparable con él, a que él tiene la mayor santidad de todos, a que él es el mejor cristiano de todos. Él es el que más ha padecido, él es el que más ha crecido, es el que más ora, el que más tiene una relación con Dios. Por eso es que dice que lo lleva arriba, lo lleva al pináculo del templo. Está llevando el mundo, la tentación, dentro del templo, dentro de esa vida espiritual. Y lo está haciendo creer que es lo máximo, que sus oraciones son las más efectivas, que nadie es más santo que él, que nadie entiende más la palabra de Dios más que él. Lo lleva a un orgullo, lo lleva a una vanidad, a esa soberbia, donde pierde toda humildad, donde pierde toda sencillez. Y entonces
lo hace sentir lo máximo, que ya no tiene que esforzarse por nada, ya no tiene que crecer en nada, ya no tiene que entender nada, ya no tiene que hacer nada más. Por eso le dice, mira, dice la Escritura, y le está hablando con la Escritura. Tú conoces la Escritura, ya lo sabes todo, ya lo has entendido todo. Y aquí dice que si te lanzas al vacío, entonces Dios va a mandar a sus ángeles que te guarden. Te va a tomar entre sus manos y te va a levantar y no va a hacer que te pase nada. Le está hablando con las Escrituras, pero le está hablando con unas Escrituras incompletas. Eso significa una falta de madurez espiritual. Lo está haciendo que no crezca, que sea un cristiano inmaduro. Ese cristiano inmaduro es el que está pasando por esta tentación. Todo cristiano inmaduro es el que está pasando o ha caído en esta tentación. No tiene un crecimiento espiritual. En Hebreos nos dice que la madurez espiritual es aquella que se alcanza por la ejercitación de los sentidos en el bien y el mal, por el discernimiento espiritual, por medio del discernimiento espiritual. Si no hay esa ejercitación de los sentidos, si no hay esa ejercitación, esa distinción del bien y del mal, entonces no hay una madurez. Y esta distinción del bien y del mal viene por el discernimiento espiritual. Tiene que haber primero un discernimiento espiritual. Una madurez se alcanza cuando uno es guiado por el Espíritu y enseñado correctamente. Esta palabra de Dios se aplica en esto y funciona en esto. Todas las cosas te son lícitas, pero no todo te edifica, no todo te conviene, no todo da el crecimiento, no todo es efectivo. Uno siempre debe de mantener la humildad, la sencillez y andar con precaución y no ser arriesgados tentando a Dios en cosas que no pueden ser. Entonces esta tercera tentación es lo que va a provocar que uno se enorgullezca, se ensoberbezca, que uno tenga ese crecimiento carnal y deje el crecimiento espiritual. Y entonces toma las decisiones de forma carnal, sin considerar lo espiritual. Y entonces se va a enfocar solamente en lo carnal, en el ego. En que Él es lo máximo, Él es el más santo, Él es el mejor pastor, Él es el mejor profeta, Él es el mayor creyente. Nadie más se iguala a Él. Es la soberbia de Satanás. Hacerlo igual a Dios sin el crecimiento espiritual. Son las tres tentaciones por las que pasa el cristiano, por las que pasa el creyente. La tentación de volver al mundo de pecado, al mundo del placer. La tentación de romper la relación con Dios porque nada funciona. ¿De qué sirve ser creyente? ¿De qué sirve ser obediente? ¿De qué sirve Dios? ¿De qué sirve el Evangelio? ¿De qué sirve la oración? No sirve de nada. Y la tercera tentación es traer el mundo al creyente, traer el mundo a la vida espiritual. Y entonces que se reduzca a lo espiritual y que lo carnal crezca. Son las tres tentaciones de las que debemos de tener cuidado. Son las tres tentaciones en las que debemos de orar. Son las tres tentaciones en las que debemos de ser fortalecidos para no caer en ellas. No volver al mundo, no romper la relación con Dios y no perder la humildad, la sencillez, sino avanzar hasta el final, hasta la meta.
No podemos claudicar, no podemos detenernos hasta que no estemos en la presencia de Dios, hasta que no estemos completos en la presencia de Dios. Meditemos en esto y que esto nos sirva de reflexión y nos sirva para orar los unos por los otros, ser fortalecidos y caminar juntos como iglesia, como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hasta el final, hasta la meta. Dios les bendiga.